En el enfoque que has dado, el budismo sería una visión heterodoxa, sería una herejía o sería, digamos, una rama colateral del hinduismo. Y luego, dentro de la evolución histórica en la India, ¿a qué se debe la práctica de desaparición del budismo de la India? El budismo es otra tradición, otra religión. En el tipo de definición que di al principio sería la tradición religiosa cuyo origen se encuentra en la experiencia del despertar que tuvo Buda. Buda tuvo la experiencia de lo divino en eso que se llama el despertar. Se traduce muchas veces como la iluminación, pero es una traducción un poco pinturera, que no, es el despertar. El verbo bud significa despertar y Buddha es el despierto. Tuvo esa experiencia. En aquella época había monjes, shravanas, personas que abandonaban la sociedad y se dedicaban a la meditación, a la práctica espiritual, y había algunas que permanecían dentro del hinduismo y otras que se alejaban más del hinduismo. Entonces, entre estas hubo varias. Buda es el más conocido, otro que se llama Mahavira, de la misma época, que es el fundador del jainismo, otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Gosala, creo que es de Ajivikas. Hay varias tradiciones en aquella época. Entonces, entre estos buscadores espirituales, algunos permanecieron, pues no tuvieron grandes objeciones que poner a la religiosidad más común, hindú, y otros sí, pues fueron más heterodoxos. Se les llama heterodoxos desde el hinduismo. Hay corrientes ástica, que son las ortodoxas, y corrientes nástica, que son las heterodoxas. Y el budismo sería una de ellas. El budismo tiene mucho en común con el hinduismo, la creencia en la reencarnación, la ley del karma, el que estamos cegados por la ignorancia, que tenemos que descubrir cómo es la realidad. Lo que pasa es que luego tiene una idea de lo divino totalmente diferente. Para ellos lo divino originariamente era el nirvana, la experiencia de autotrascendencia. Viene a ser, simplificando mucho. Y luego el budismo fue evolucionando durante mucho tiempo, ha tenido muchas escuelas diferentes y para el siglo XII desapareció de la India completamente. Curioso, hubo épocas que el budismo fue la religión más importante y que los emperadores eran budistas, etc. Entonces, hay dos motivos principales, creo yo, no estoy muy seguro, pero porque es un fenómeno muy curioso. Hay dos motivos que influyeron, desde luego. Uno de ellos, el budismo fue evolucionando y se fue pareciendo cada vez más al hinduismo. Fueron aceptando divinidades. Al principio no creían en ninguna realidad absoluta. Llegaron a creer en la naturaleza de Buda, que es lo mismo que el Brahman para el hinduismo, lo absoluto, un absoluto impersonal. Empezaron a tener templos, imágenes divinas, se divinizó a Buda, se hablaba de los tres cuerpos de Buda, el Buda histórico, el Buda celestial y el Buda absoluto. Bueno, se fue como hinduizando mucho el budismo. Y llegó un momento en que yo creo que para el común de la gente, pues no había mucha diferencia. Entonces, igual pasa ahora en la India. Para el hindú de pueblo corriente, le dices que eres cristiano, y pues cristiano, ¿qué quiere decir? Pues había un gran gurú que era Jesús y tú eres discípulo suyo. O te dicen, ¿y tú a qué casta perteneces? ¿A la casta de los cristianos? O sea, el hinduismo es capaz de comerse todo lo que se le acerca, lo integra. Hay muchos hindúes actualmente que son cristianos, o cristianos indios que son cristianos, medio hindúes. Es como que el hinduismo va integrando lo que se le acerca. Entonces, esa es una de las razones, que el hinduismo y el budismo se iba ya pareciendo bastante al hinduismo en muchas cosas. Y la otra razón muy importante fue la llegada del Islam. El hinduismo estaba más arraigado en los hogares. Entonces, aunque vengan los musulmanes, pues había reyes musulmanes bastante violentos de vez en cuando y fanáticos que se dedicaban pues a destruir templos, monasterios, etc. Pues aunque destruyeran todos los templos de la India, el hinduismo no se vería afectado en absoluto porque cada hindú tiene en casa su templo, hace sus rituales y el padre de la familia pues es el que los hace. No importaría. Sin embargo, el budismo es una religión que empezó siendo una orden monástica y para la cual la orden monástica es el núcleo de la tradición. Entonces, los musulmanes destruyeron los monasterios, las universidades budistas, etc. Por lo tanto, la orden se fue al garete y con ella el budismo. Son dos razones que explican en parte la desaparición del budismo en la India. Que el budismo medró muy bien en todo el resto de Asia y desapareció completamente en el lugar de origen.